lo voy a grabar. Perfecto, ok. Este capítulo, el 11 de Hebreos, es uno de los más famosos de esta epístola. Por eso dice, el título es la fe, ¿sí? Y acá habla algunas cosas muy, muy centrales de qué cosa es realmente la fe y cómo funciona. Y comienza con una declaración muy, muy fuerte. En esta traducción dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera. ¿Se acuerdan cuando siempre les enseño sobre esperanza? Que esperanza no es que tal vez algo pase, sino estoy esperando el momento en que Dios va a cumplir lo que prometió. O sea, la esperanza no es algo que no existe o que pueda que sí, pueda que no, sino es una certeza. Entonces acá la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la convicción de lo que no se ve es, fe no es que creo porque veo, sino creo mientras aún no veo, mientras todavía no lo he visto, ¿sí? Pero vamos un poquito más. La palabra certeza no es la mejor traducción. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a traducir esto, la palabra que se tradujo de certeza es hipóstasis, del griego, que lo tradujeron como algo muy, muy veraz, algo muy cierto, ¿no? Por eso dijeron certeza. Pero después, años después, muchos años después, siglos después, se descubrió unos restos romanos de una mujer que había comprado cosas en Grecia y cada uno de esos títulos de propiedad tenía como título la palabra hipóstasis. Bueno, se descubrió que hipóstasis, que se ha traducido como certeza, significa título de propiedad. Entonces ahora vamos a cambiar el versículo que dice, es pues la fe el título de propiedad de lo que se espera. Ya, certeza es obvio, ¿no? Significa lo mismo, pero la palabra título de propiedad es como, ya tengo el documento que me asegura que yo soy el propietario de esta casa, de este carro, o lo que sea, ¿no? Tengo un documento legal que lo hace. Y entonces, esa es la forma de ver la palabra de Dios. Es el título de propiedad de lo que ya me ha ofrecido, ¿sí? La fe es eso. Creo en la palabra de Dios, es un título de propiedad, todo lo que me ha prometido va a ser cumplido porque Él no miente, ¿sí? Primero, ese es el fe. Ahora, por medio de la fe, o por medio de esta certeza y seguridad en la palabra del Señor, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, sencillamente, los que hicieron lo mismo han sido reconocidos hasta la actualidad. Por la fe, o sea, por esta certeza, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, ¿por qué por la fe entendemos? Porque Dios dijo que Él lo había hecho. No es por fe, porque, bueno, yo creo, yo pienso, no. Por fe, o sea, por la palabra de Dios, entendemos que ha sido constituido el universo por su palabra, de modo que lo que se ve fue hecho lo que no se veía. O sea, Dios dijo, y está en Génesis, que cómo lo hizo. Entonces, por la fe, porque creemos en su palabra, entonces entendemos. La fe te hace entender. Es bien interesante eso, porque eso uno quiere entender para creer. No, funciona al inverso. La fe te hace entender. ¿Ok? Ahora, miren otra cosa acá. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Qué pasó aquí? Abel ofreció un cordero de 1 año y que era el mejor que tenía en el rebaño, y Caín ofreció lo mejor de lo que él había cosechado y sembrado, de su trabajo, ofreció lo mejor. ¿Y por qué entonces Abel ofreció mejor sacrificio, más excelente sacrificio que Caín? Porque Abel estaba obedeciendo lo que Dios le había pedido. Dios les ha pedido siempre, desde el comienzo de los tiempos, el simbolismo es que un cordero muere para perdón de nuestros pecados. O sea, era un adelanto de lo que Cristo iba a hacer. Entonces, Dios le pidió a toda su creación que cuando celebrara, ofreciera algo, lo hiciera en adelanto o como una figura, ahora vamos a ver eso, de lo que iba a venir, del verdadero Cristo, de la verdadera salvación, del verdadero perdón de pecados. Entonces, Abel, ¿por qué ofreció? Porque él obedeció. ¿A quién obedeció? A Dios. ¿A qué? A su palabra, a su mandamiento. Entonces, fe es, creo en la palabra y la ejecuto. En cambio, Caín ofreció lo mejor que él había trabajado, sus mejores frutos, era su esfuerzo, pero no estaba obedeciendo. Entonces, la fe tiene que ver
con el que hago lo que Dios dice porque sé que es lo mejor, no lo que yo pienso que debería ser o pudiera ser. ¿Sí? Ok. Y dice, y muerto aún habla por ella. Eso significa que lo que hemos hecho en fe permanece para siempre. ¿Sí? Ok, seguimos. 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. En el comienzo del Génesis dice que Enoc caminaba con Dios y en un momento dado, caminando, se fue con Dios y ya no regresó a la tierra. ¿Sí? Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. En otras palabras, no quedó un cadáver ni una huella porque Dios se lo llevó con él. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué pasó con Enoc? Enoc no veía nada que no fuera caminar al lado de Dios. O sea, toda la razón de su vida era eso. Entonces, ¿qué más tenía que aprender? O sea, no miraba a ningún otro lado. Ya había aprendido todo lo que tenía que aprender acá en la tierra, así que, bueno, pues vámonos. Y se fue. Ok. 6. Y este es importantísimo. Pero, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, o sea, ¿qué cosa era fe? Era saber que Dios es verdad. ¿Qué más era? El título de propiedad de lo que se espera, de la que se espera, de la palabra de Dios, de lo que ha prometido. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que éste existe, o sea, que Dios existe. Primero es necesario, si no, ¿cómo te vas a acercar a Dios si no crees que existe? Pero segundo dice, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, es necesario que creamos que Dios existe y que Él premia, porque si no, no es fe. Porque, ¿qué cosa dijo Él? Que yo los amo, ¿no? Dios es amor y quiere lo mejor para nosotros porque nos ama como hijos. Entonces, si no le creemos esa palabra, no estamos agradando a Dios. Sin fe significa no le creo la palabra a Dios. Fe es creerle la palabra a Dios. ¿Ok? Seguimos. Por la fe, por la palabra que Dios le dio, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, él le dijo que iba a llover. Nunca habían visto lluvia. Con temor, con respeto, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, esa creencia en la palabra de Dios, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Por qué condenó al mundo? Porque dijo, cuando tú termines el arca, ¿no? Vas a entrar y yo te voy a salvar. Entonces, al obedecer, por esa fe, por esa obediencia, cumplió el plan. O sea, condenó al mundo en el sentido de que si no lo hubiera hecho, Dios no habría destruido al mundo en ese momento, ¿no? Esa es una forma de decir, la fe es tan poderosa que puede acabar con todo. Eso es lo que significa más que nada ese párrafo. Pero lo importante acá es que fue advertido de cosas que aún no se veían. Y ese es el punto. Si Dios lo dijo, es verdad. Entonces yo empiezo a obedecer porque eso es lo que tengo que hacer. Y fue hecho por su obediencia heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, cuando creemos a Dios, la fe es creerle a Dios y obedecerlo. Ya estoy repitiendo varias veces eso. Al hacerlo, heredamos, o sea, tenemos herencia porque somos hijos del Padre y heredamos la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo. ¿Cómo fue la justicia? Cuando Él dio su vida por nosotros. Entonces, es la salvación, básicamente lo mismo. ¿Ya? Por la fe, 8, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios no le dijo, te voy a llevar a Egipto, te voy a llevar a Inglaterra, te voy a llevar a Nueva Zelanda, no. Le dijo, ven al sitio que te mostraré, te mostraré. Ni siquiera le había contado cómo era, pero como Dios se lo estaba pidiendo, dice, lo que Dios me va a dar es mejor de lo que yo puedo imaginar, es lo mejor de lo mejor. Entonces salió sin saber a dónde iba físicamente, pero sabía quién lo llevaba, y eso es fe, ¿sí? Obedeció para salir al lugar que había de recibir, ni siquiera sabía cómo era, pero sí le había dicho Dios, te voy a dar una tierra, ¿no? 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Qué significa esto? Dios le ha dicho, esta tierra va a ser tuya y de tu familia, pero él vivió ahí como extranjero, o sea, sin tenerla todavía, no tenía título de propiedad, pero dijo, esta tierra va a ser tuya y de todos tus descendientes. Entonces, a pesar de que no lo veía, que no era propietario de eso, por eso vivió como extranjero, pero sabiendo que era la tierra prometida. Morando como en tierra ajena, o sea,
porque no era su propiedad todavía, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Ok? Entonces, eh, el asunto es que, aunque no vio la promesa, obedecía y lo hacía sencillamente porque Dios lo había dicho. Estamos hablando de fe. ¿Y ahora por qué? Dice ahí. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ok, ¿de qué está hablando acá? Está hablando de la ciudad celestial, la que va a venir en los posteriores tiempos después del milenio, que se llama la ciudad celestial. Es una ciudad que tiene fundamentos. ¿Qué significa? Que tiene una base totalmente sólida, que no es algo momentáneo, cuyo arquitecto, o sea, el que lo diseñó y el que lo construyó es Dios. Todos los templos locales, si bien Dios te puede mandar a hacerlos, has hecho por el hombre. Pero en cambio la ciudad celestial, el arquitecto y constructor es Dios. Entonces él no estaba esperando una buena casa acá, ni una mansión, no. No le importaba vivir en tiendas. ¿Por qué? Porque estaba esperando una ciudad que tiene fundamentos. Y esto es algo que debemos cada uno de nosotros hacer. Señor, yo estoy esperando esa ciudad, la ciudad donde tú me vas a hacer vivir y voy a vivir ahí como tu familia. ¿Sí? Por la fe, también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Nuevamente quedó embarazada porque creyó. ¿A quién? A Dios. No porque ella había pedido, sino porque Dios le dijo, esto te va a pasar, que es completamente diferente. Entonces aceptó esa palabra, la aceptó, eso, si Dios lo ha dicho, es verdad. ¿Y cuándo era? Ya habían pasado más de 30 años de menopausia. Y dice lo siguiente, la siguiente parte está hablando de Abraham, dice, por lo cual también de uno, y ya casi muerto, Abraham ya estaba de 90 y tantos años, cuando concibió Sara. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por eso dice, también de uno, y ya casi muerto, y estamos hablando de Abraham, ¿sí? Cuando Dios le hace la promesa de que van a tener un hijo, Sara se ríe. Todo el mundo dice, oh, Sara se estaba burlando. No, y le pregunté, ¿por qué te ríes? Dijo, ¿voy a volver a tener gozo con mi marido? O sea, y Abraham ya no tenía fuerza prácticamente para nada. Y obviamente tampoco tenía relaciones con su esposa. Así que de ahí viene ese asombro y esa alegría de Sara que iba a volver a tener gozo con su marido. Está en la promesa y eso está en Génesis. Lo pueden buscar ahí. ¿Ok? Ahora, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Cómo es conforme a la fe? O sea, yo no importa lo que vea, no importa lo que pasa, sé que Dios ha hecho una promesa y yo vivo para esa promesa. La voy a ver yo, mis hijos, el futuro. Yo sencillamente vivo porque creo en Dios y confío en que Él sabe el tiempo para cada cosa. O sea, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. En este caso está hablando de todo lo de la tierra prometida, no habían recibido nada todavía, ¿no? Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob recibieron la tierra prometida. La tierra prometida lo recibió ni siquiera Moisés, sino Josué. Y estamos hablando 400 años después de esta promesa. Así que ahí van calculando. Entonces, sino mirándola de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y esta es otra de las cosas importantes. Yo no soy peruano, yo no soy ecuatoriano, americano, canadiense, chileno, no. Yo no soy ciudadano de este mundo, yo soy ciudadano del reino celestial. Por lo tanto, aquí soy un extranjero y peregrino. Entonces, lo que esté pasando acá es momentáneo. Mi casa, mi hogar, mi patria están en el cielo. Entonces, por eso lo creían, lo saludaban y lo confesaban, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No considero nada de acá como algo mío, porque no me voy a llevar nada. Lo que me voy a llevar es el amor y todo lo que he hecho de amor que he hecho en obediencia a mi Padre Celestial. ¿Ok? Porque, ahí está el punto, 14, los que esto dicen, que confiesan que son extranjeros y peregrinos, claramente dan a entender que buscan una patria. Ok, miren, eso también va para nosotros, o ya no solamente para ellos. Si nosotros decimos que somos extranjeros y peregrinos en la tierra, significa que estamos buscando una patria. Y dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ¿de dónde hemos salido? De la tierra,
de Perú, de Canadá, de Chile, de donde vengamos. Si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, o sea, volver a integrarse al mundo. Podríamos hacerlo. Si es que estamos pensando en eso, si estamos viviendo para este mundo. Pero, ahí dice el 16, anhelaban una mejor. No se quedaban con sencillamente lo que tienes acá, no. Se podrá ver bonito, una bonita casa, una bonita ropa, una bonita trabajo, lo que tú quieras. ¿Pero qué? Quiero algo más, no quiero algo terrenal, eso quiero un algo celestial, porque sé que lo que Dios va a dar es increíble. Como es ese versículo que dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni se ha levantado en corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, a eso estamos apuntando, a una patria celestial. Por lo cual, este es importantísimo, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ok. Vamos a cambiar el orden. Dios nos ha preparado una ciudad porque no se avergüenza de nosotros, porque sabe que somos sus hijos y que vamos a ir a morar con Él. Y Él ya nos preparó una ciudad. La ciudad ya está preparada. Que todavía no está habitada es otra cosa, pero ya está preparada. ¿Para qué? Para recibirnos. ¿Por qué? Porque no se avergüenza de nosotros. ¿Por qué no se avergüenza de nosotros? ¿Porque no nos vamos a equivocar? No, porque nos vamos a equivocar. No se avergüenza porque nosotros estamos limpios por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Jesús que ya nos limpió. ¿Sí? Entonces, no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros, porque anhelamos. ¿Para qué nos hemos pedido a Jesús? Para que Él viva en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Para qué? Para ser nuevos hijos de Dios. ¿Para qué? Para irnos a vivir con Él. ¿A dónde? Donde Él nos prometió, ¿no? A la ciudad celestial. Muy bien. Ok, seguimos. Algunos incidentes de fe. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, Isaac te será llamada la descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vamos a explicar estos tres. Abraham, Dios le dijo que lo sacrificara a Isaac. Pero antes de que él pidiera sacrificar, Dios le había dicho, en Isaac te será descendencia, en Isaac vendrá el pueblo prometido, en Isaac sus hijos y descendientes son los que van a entrar a esta tierra y poseerla. ¿Sí? O sea, les había dicho eso bien claro. Y Dios no miente. Pero él dice, sacrifícame a Isaac. Entonces él decía, mira, si Dios quiere eso, él me ha dicho que de Isaac va a venir descendencia, así que lo levantará, pues. Él es poderoso, lo sacrifica, él volverá a traerlo a la vida, ¿no? De donde sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, sentido figurado porque lo entregó, pero Dios no aceptó la entrega y le dijo suficiente, ¿no? Entonces, ¿pero qué cosa es esto? Era fe. ¿Qué cosa era la promesa? En tu hijo va a haber descendencia. Él todavía no tenía hijos, Isaac no tenía hijos. Isaac va a ser el padre de todos ellos. Yo te creo, Señor. Y si me dices algo más, yo te creo. Entonces, esa es fe. Por eso dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, Dios le había prometido algo y Dios no miente y va a cumplir, ¿no? Fue probado. Seguimos, 20. Por la fe, Abraham bendijo, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Jacob y Esaú fueron sus hijos. Los bendijo respecto a cosas venideras. No le bendijo el presente, le dijo, las promesas que Dios ha dado son para ustedes. ¿Sí? Ese es bendecir, o sea, le entregó la bendición más allá. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Cuando leemos el final del libro de Génesis, hay todo un capítulo en que Jacob ora hijo por hijo, pero a los hijos de José ora por cada uno por separado y bendijo cada uno de los hijos de José. Por la fe, ¿por qué? Porque Dios le había dado una palabra y él la declaró. Fe también es cuando Dios te da una palabra, declararla. ¿Sí? O sea, creía que era la palabra de Dios. ¿Y qué más hizo? Que se estaba muriendo. Y en lo último que hizo, adoró. O sea, murió adorando. ¿Por qué? Porque creía que el que le había dado las promesas era de verdad. Y lo había visto en su vida. Creer no significa imaginarse, ¿no? Creerse tener la certeza. Seguimos, 22. Por la fe, otra vez, porque creía en la palabra de Dios, Dios les había dicho a todos ellos, a José, a Jacob, a su padre, y a todos los anteriores, que ellos iban a poseer la tierra prometida hacia Canaán. Entonces, como sabía que esa promesa existía, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel.
ustedes van a salir de acá porque esto es momentáneo, porque ustedes van a vivir allá, porque eso es lo que Dios ha dicho. Y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dijo, mi cuerpo lo van a llevar en el mismo sitio donde está enterrado Abraham y lo van a enterrar con Abraham, con Sara, con Isaac, con todos y con mi padre, ¿no? Con mi padre Jacob. Porque Jacob ya estaba enterrado en ese mismo sitio y él quería que estuvieran todos juntos, ¿no? O sea, ¿por qué dice por la fe? Porque él creía que Dios, lo que Dios había dicho, que iban a vivir ahí. Entonces, cuando se lo muden para allá, lleven mis restos. O sea, porque tengo la certeza que Dios lo que promete es verdad, entonces cuando ustedes se vayan para allá, lleven los restos míos. Ok, seguimos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La fe, ¿qué significaba? Creer a Dios, ¿no es cierto? El rey, el faraón, mandó matar a los niños, pero la fe que era creerle a Dios. Entonces, por la fe, al creerle a Dios, no temieron el decreto del rey. Y además le ayudó que le viera un niño hermoso, que era como una promesa de Dios para ellos, ¿no? Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vamos a explicar esto, porque a veces se entiende mal estos 3 versículos. Primero, se fue. Moisés sabía que era de origen judío, ¿sí? Se ve muy claro en el Génesis esto. Pero él tenía derecho, como era hijo adoptado de la hija del faraón, tenía unos derechos reales también. Pero él se puso a ayudar al pueblo de Israel, a los israelitas, a pesar de que tenía un puesto muy poderoso. O sea, rehusó llamarse hijo, o sea, dejó ese título, esas condiciones especiales que tenía para poder hacer el trabajo que Dios. O sea, número 1, o sea, es por fe, porque es algo mucho más grande por algo más chico humanamente. Eso es fe. Dejó lo que el mundo dice que es correcto por algo que Dios dice que es correcto, aunque se vea más pequeño. Entonces prefería ser maltratado junto con su pueblo, el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué significa pecado? Pecado es apuntar al sitio contrario que Dios quiere. Pecado no significa que va a ser borracho, que va a comer y abusar de otro, o de pecados sexuales, no. Placeres temporales de pecado significa apuntar al sitio que no es la voluntad de Dios para tu vida y que puede ser que te guste o te dé placer o que le tengas mucha afición, ¿no? Entonces, prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar del error. O sea, que aunque me sienta muy bien, aunque tenga una casa bonita, aunque sea el jefe tal cosa, no, yo esas cosas las dejo de lado para seguir lo más importante, que es seguir a Dios, ¿ok? Por fe, ¿ok? Teniendo, y dice el 26, por mayores riquezas, el vituperio de Cristo. O sea, en ese momento él no conocía a Cristo, todavía no le había sido la promesa del Mesías, todavía no la conocían bien ellos. Algo sabían porque se lo habían dicho a Adán, pero no tenían todo lo que vino después, que Moisés se enteró después. Pero lo más importante era la riqueza de Dios, eso más importante que todos los tesoros de los egipcios. O sea, la palabra que Dios iba a dar, las promesas de Dios, estaban muy por encima de todo lo que los egipcios pudieran tener como riquezas. Pero ¿por qué pudo hacerlo? Y ahí tiene la cosa. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque tenía puesta la mirada en galardón. ¿Cuál es el galardón? Cumplir el plan de Dios, ser su hijo y estar a los pies del Rey de Reyes, el mejor sitio del mundo. Lo que yo quiero es ahí, estar con mi Padre Celestial en este momento, ¿no? Por la fe, 27, dejó Egipto, o sea, salió de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esa es otra cosa. ¿Cómo nos sostenemos? Si nos sostenemos en nuestras propias virtudes, en habilidades, en dinero, ese es algo inseguro, pero nos sostenemos como viendo al invisible, o sea, con los ojos puestos en Dios. Es pararte en Cristo con los ojos puestos en nuestro Padre. Sería esa la imagen. Cristo es nuestra roca y nuestro Padre Celestial como el Padre que nos cubre y nos rodea todo el tiempo, ¿no es cierto? Nos sostenemos como viendo al invisible, con la visión hacia el invisible que es el Rey de Reyes. ¿Ok?
Siguiente. Moisés de nuevo, por la fe, celebró la Pascua. La Pascua era una ceremonia que fue la primera vez que se hizo, que se sacrificaba un cordero, se agarraba la sangre, se ponía en el dintel, se comía algunas cosas amargas, pan sin levadura, y había el aviso de Dios que iba a pasar un ángel a matar a todos los primogénitos, pero si obedecían, los primogénitos judíos no iban a morir. El que cumplía y ponía la sangre alrededor del marco de la puerta no iba a morir, ¿no es cierto? Entonces, por la fe, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. O sea, porque creía lo que Dios había prometido, entonces celebró esa fiesta y puso la sangre en el dintel de su puerta. ¿Me entienden? Ese es, porque Dios lo dijo, lo hizo. Si tú lo piensas, ahora sí lo que lo sabemos, lo haríamos. Pero, oye, ¿sabes qué? Va a venir una plaga, así que pon sangre en tu entrada y llénala toda de sangre y ensúciala ahí. Pucha, que nosotros diríamos, ni loco, este pata se rayó. Pero no, él conocía a Dios, sabía que era verdad y por eso obedeció. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruya a los primogénitos no los tocase a ellos, ¿correcto? Por la fe nuevamente. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Qué cosa era la fe? Estaban ahí, no tenían salida. Entonces Moisés empezó a orar para que Dios hiciera el milagro. Y Dios le habló y le dijo, que lo haga él. ¿Qué cosa tienes en tu mano? Y tenía el báculo. Entonces dirigió el báculo y él ordenó. ¿Basándose en qué? En que Dios le había dicho, tú da la orden. ¿Qué tienes en tu mano? Usa lo que tienes en tu mano. Y él obedeció. O sea, le creyó a Dios y se abrió el mar. Y pasaron. Los egipcios no habían dado la orden de abrir el mar. Ellos no creían en Dios. Ellos sencillamente estaban con la cólera para destruir al enemigo. ¿Y qué pasó? Fueron ahogados. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no estaban obedeciendo. Entonces, acuérdense que fe no solamente es creer en Dios, sino es obedecerlo, ¿no? Por la fe, seguimos el 30, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Nuevamente, Dios les dijo, da una vuelta el primer día, una segunda vuelta el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y al séptimo día, ¿qué cosa vas a hacer? Vas a dar 7 vueltas, vas a gritar con toda su alma, tocar las trompetas y va a caer las paredes. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Le creyeron? Le creyeron, calladitos, dando una vuelta. Dicen, pero cualquiera de nosotros dice, pero ¿por qué tenemos que esperar 7 días? Y encima tenemos que estar calladitos. Si nos dicen cualquier cosa, no podemos contestar. Esa es la orden. Entonces estuvieron ahí obedeciendo, obedeciendo. Después de 3, 4 días que daba la vuelta y no pasaba nada. Y aún uno empieza, bueno, usted pues, debería quebrarse un poquito de la pared, ¿no? O rajarse algo. Nada, no pasaba nada. Hasta el séptimo día, después que dieron las 7 vueltas del séptimo día, después que sonaron las trompetas, ahí se cayó. No un minuto antes, ni siquiera un segundo antes. Por eso dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Qué hicieron? Obedecieron al pie de la letra lo que Dios les había pedido y les entregó la ciudad. Por la fe, 31, Rahab, nuevamente la fe anterior era, creyeron lo que Dios les dijo y obedecieron al pie de la letra, ¿no? Esa es fe. Por la fe, 31, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, con los del pueblo de Jericó, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué fe era la de Rahab? Rahab habló con los espías y los espías le hicieron una promesa en nombre de Dios, que si ella se metía en su casa y ponía una señal en la pared, la ventana que daba hacia el campo, y Dios iba a proteger a todos los que estuvieran dentro de su casa, si es que no salían de ella. ¿Qué hizo Rahab? Esperó unas semanas cuando veía al pueblo acercarse, no, porque le dijeron cuando nos acerquemos a algo. No. Inmediatamente ese mismo día cerró la puerta, dejó de ser prostituta, puso la señal en la ventana y estuvo ahí esperando hasta que llegaran los judíos y dieran toda la vuelta y estuvo ahí. ¿Qué estaba haciendo? Obedeciendo. Por la fe. Rahab no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea, ella creyó la promesa que Dios le había dado a través de algunos mensajeros suyos. Ok. 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel los profetas. O sea, ejemplos de fe multitudinarios. ¿Cuándo? Cuando obedecían, ¿sí? Cuando le creían a Dios. Un montón. Otros momentos no obedecieron, obviamente, y tuvieron problemas. Ok, ¿qué pasó el 33? Esto dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones,
por ejemplo, está hablando de Daniel, que oró y los leones no hicieron nada y se salvó, ¿no es cierto? 33 fue eso, ¿no? 34, otros ejemplos. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuerte en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros por la fe. Pasó una cantidad de milagros, está diciendo cantidad de milagros que no lo está contando. Y acá hay un versículo que es el más difícil de este capítulo para entenderlo. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Aquí no se entiende bien, pero vamos a explicárselo con la traducción completa para que puedan entenderlo. Primero, mujeres recibieron su muerte mediante resurrección. Hay 3 mujeres, 2 en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento, que hubo resurrección y que recibieron. Una fue en Primero de Reyes, en que Elías, Primero de Reyes capítulo 4, en que Elías a la mujer que lo recibió y que se le reprodujo el aceite, se le murió el hijo. Y él oró por ese niño que se había muerto y resucitó y se lo entregó. Otro fue Eliseo, que oró por el hijo de la Sunamita, que también oró por ello y resucitó. Y el tercero, que fue entregado a sus mujeres, bueno, en realidad son 4, el tercero fue, que lo hizo Jesús, al hijo de la viuda de Naín, que entregó su muerto por resurrección. Y un cuarto fue Lázaro, ¿no es cierto? Que también fue entregado a sus hermanas, no a su esposa, pues no sabemos de la esposa nada, pero aparentemente a las hermanas, ¿no? Mujeres recibieron su muerte mediante resurrección. Está diciendo Dios ha hecho milagros, Dios hace Tito, milagros. Sí, ¿y la hija de Jairo? en este caso es Jairo, ¿no? Sí. Sí, podría ser también, claro, pero más está hablando que las mujeres recibieron sus muertos, y entonces cuando es mujeres se menciona básicamente Primero de Reyes, Segundo de Reyes, y bueno, Ah, ya, ok. la vida de Naín, ¿no? Pero sí, en verdad está incluido también ¿no? Pero está mencionando mujeres, no hombres. Más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. La traducción más completa de este detalle dice, no aceptando el rescate porque les habían ofrecido, torturándolos, si ustedes renuncian a Cristo, lo dejamos libres. Y esta gente dice, no, yo no renuncio a mi Dios. O sea, sí, si yo renuncio, digo que no, Dios igual está en mí y me va a salvar, pero no quiero eso. Yo jamás voy a negar a mi Dios. Ese es el punto ahí. Acuérdense que esto es durante las persecuciones que hubo para los cristianos después de la muerte de Jesús. Esta carta fue escrita en épocas de persecuciones. Entonces, nosotros fueron atormentados, ¿sí? O sea, fueron torturados y no aceptaron el rescate por negar a Cristo. En una traducción más antigua dice, no aceptaron negar a Cristo y no aceptaron la liberación por negar a Cristo, a fin de tener mejor resurrección. Es como decir, yo cuando me presente ante mi Dios, cuando Él yo me resucite, quiero estar lo mejor de lo mejor. O sea, quiero hacer lo mejor que pueda para mi Dios, ¿no? Ese es el sentido de ese versículo, por si acaso. Porque eso no se entiende de otra forma. Otras personas, creyentes, experimentaron vituperios, otros azotes, otros prisiones, cárceles. Unos fueron apedreados, unos fueron aserrados, puestos a diversas pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, algunos cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Algunos de los profetas del Antiguo Testamento estaban con esas ropas y estaban muy maltratados y pasaron estas pruebas también. Y algunos cristianos, obviamente. De los cuales, de todas estas personas, el mundo no era digno. El mundo no se refiere a la creación de Dios, sino el mundo del seres humanos, o sea, el sistema del mundo, ¿no? No era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, que ahora está hablando del Antiguo Testamento, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, ¿cuál era la promesa? La venida de Cristo, que lo prometió la venida de Cristo y la salvación. Ellos en ese momento todavía no recibieron eso, porque todavía faltaba para que llegara Cristo y resucitara, ¿correcto? Entonces, hubo buen testimonio, pero no alcanzaron lo prometido. Y ahí va la promesa. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros,
para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a entender este concepto, este de acá. Y acá está el concepto de la gracia, nuevamente. Si por obras, si por hacer sacrificio y obedecer, pudiéramos entrar al cielo, entonces Cristo murió por las puras. Cristo murió porque nadie puede alcanzar el perdón si no es por su sacrificio que nos ha liberado de todo, ¿sí? Entonces, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, alguna sería proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros, la única que podemos, para que no fuesen pedidos perfeccionados aparte de nosotros. Significa como si fueran dos especies aparte, no, hay una sola resurrección, esa mediante Cristo. Esa es la resurrección, la única. ¿Ya? Entonces ahí, ese es el punto. Y ahora vamos a Hebreos 12, vamos a leer solamente dos versículos para entender este punto. Y lo terminamos la siguiente semana el resto, el 12 y el 13. Entonces, en Hebreos 12 dice, por tanto, después de escuchar todo esto de la fe, por tanto, nosotros también, cada uno de nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, quiere decir que el mundo espiritual nos está mirando, el mundo espiritual nos está mirando, ¿qué tenemos que hacer? Despojémonos de todo peso, o sea, toda carga, toda cosa que nos quita velocidad. Ustedes saben que cuando uno entrena, te pones un peso, ¿para qué? Para fortalecer el músculo, ¿no? Pero a la hora que corres la carrera, te sacas ese peso para correr con habilidad. Ese peso te hizo sacar músculo, esa prueba te hizo sacar músculo, pero es para poder correr la carrera. Entonces, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Saquemos todo lo que tengamos, resentimientos, dudas, cóleras, miedo, qué sé yo, lo que nos esté agobiando. Despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Asedia es algo que nos rodea, ¿correcto? Y que nos amenaza, ¿para qué? Con quitarnos libertad. Acuérdense, estamos libres en Cristo, estamos libres en su amor, pero esas cosas que todavía seguimos haciendo nos asedian y nos quitan libertad, no nos dejan brillar con todo lo que Dios quiere. ¿Y todo esto para qué? Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos, ¿qué dice que corramos? O sea que tenemos que meterle punche. Pero fíjense, con paciencia. ¿Qué significa con paciencia? Todo el mundo sabe que es paciencia, pero vamos a entenderlo. Dice, esperando el tiempo del Señor. Con paciencia es, yo hago esta cosa, estoy obedeciendo, pero no me bendice, Dios, todavía me pasa esto. No, 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 es que es en su momento. Entonces, corramos con paciencia, significamos, corro sabiendo que Dios va a hacer las cosas en su tiempo, que es el mejor tiempo posible. ¿Y qué tenemos que correr? La carrera que tenemos por delante. O sea, es una carrera, no es un sentarse, no hacer nada, hay una actividad. Entonces tenemos que correr con paciencia una carrera. Pero ahí está el punto. ¿Se acuerdan cuando decía anterior que tenía los ojos puestos en el galardón? Estamos hablando de Moisés, los ojos puestos en el galardón. Entonces nosotros también dice, puesto los ojos en Jesús, que es nuestro galardón. El autor y consumador de la fe. O sea, el que permitió, porque la fe viene de la palabra, el que autor de la fe significa el que dio la palabra y consumador fue el que la ejecutó. O sea, Dios prometió y Dios cumplió. ¿Y cómo cumplió? Dando su vida por nosotros y resucitando. Entonces, tenemos que tener los ojos puestos en quién, aquel que nos ha dado el ejemplo de que la palabra dada es verdad y se cumple. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo en nuestra vida también. Y dice clarísimo, que lo hemos explicado un montón de veces, el cual, Jesús, por el gozo puesto delante de él, el gozo puesto delante de él es la salvación de nosotros, su familia, su esposa, sus hermanos y hermanas, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreciando el oprobio o la vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, quiere decir que valemos tanto que le importó un comino, ¿no? Comparado con nosotros, la cruz y lo que lo menospreciaron. Y lo vuelvo a repetir, que lo he dicho muchas veces, la muerte de cruz es lo más humillante que puede tener un judío. Era como decir, no sabes para nada, era como prácticamente te tienes que ir al infierno porque es una porquería, ¿no? Así de malo. Entonces se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice, considerad, o sea, en otras palabras, tengamos en cuenta, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, o sea, consideremos a Jesús. ¿Qué cosa vino a dar? Amor, paz, sanidad, milagro, es decir, el Mesías anunciado.
¿Qué cosa decían los judíos? Lo contrario, era una contradicción. Lo que le había prometido la palabra estaba ahí y no querían aceptarla. Ok, que sufrió tal contradicción de pecadores. Pecadores es aquel que no apunta al blanco, sino a lo que uno quiere. No a lo que Dios te dice, lo que Dios te muestra, sino lo que se te ocurra a ti. Contradicción de pecadores contra sí mismo, que se le enfrentaron a él, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, a veces hacemos las cosas bien, hacemos buenas cosas, buenas obras, y no recibimos recompensa, o no recibimos reconocimiento, o más bien nos tratan mal, o es decir, puede pasar muchas cosas, ¿sí? Y nos molestamos, nos desanimamos, es decir, considerar a Jesús. ¿Acaso no hizo todo bien? ¿Y mejor que nosotros? ¿Acaso tuvo un final glorioso como humano? No, tuvo un final desastroso como humano. Lo que pasa, la cruz, como le digo, era el oprobio más grande, pero resucitó. Y esa resurrección mostró quién era de verdad. Entonces nosotros también tenemos esa cosa que nos puede estar pasando en todas partes. Entonces tenemos que tener, ¿qué pasó con Jesús? Que el que hizo perfecto. Porque yo espero que todo me salga perfecto. No puede salirme perfecto. Dios me protege, me da muchísimas cosas y me va a proteger y me va a cuidar hasta el último de mis días. Pero tenemos que considerar que Él mismo hizo mucho más. Entonces, ¿por qué tiene que nosotros irnos mucho mejor que Él? Obviamente Él ha recibido todo el trono del reino de todo el universo, ¿no? Entonces, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo, mi ánimo, tu ánimo, no se canse hasta desmayar. O sea, nuevamente es cuando pensamos y queremos que las cosas nos vayan todas perfectas, vamos a desmayar porque no va a salir bien, entonces nos vamos a desanimar muchísimo. Estamos esperando algo que no puede ocurrir. Van a ocurrir cosas buenas, por supuesto, pero también algunas cosas que no son tan buenas. Entonces, cuando no esperamos eso, nos vamos a sufrir bastante. ¿Ok? Entonces ahí lo dejo hasta este capítulo 12, versículo 4, y lo vamos a seguir revisando en la siguiente clase junto con el capítulo 13, ¿sí? Entonces, dejo de compartir.